Seguridad e inmigración, los temas principales de la reunión entre el presidente Lasso y Joe Biden en Estados Unidos. Los detalles desde aquí, desde la Casa Blanca. Asambleístas que no posesionaron al superintendente de bancos se exponen a un proceso por desacato, según varias opiniones. 600,000 viviendas en el país no pudieron ser censadas en el plazo establecido. Por ello, el Instituto de Estadística y Censos amplió el proceso hasta fin de año. La policía inspeccionó las instalaciones del metro de Quito para definir acciones en casos de emergencia. El comité que investiga el asalto al Capitolio recomienda acusar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 4 cargos, entre ellos insurrección. Buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva jornada de noticias aquí en Televistazo Estelar. Se fortalece la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador tras la reunión en la Casa Blanca entre los mandatarios Joe Biden y Guillermo Lasso. El estadounidense mostró su interés por fortalecer los sistemas de justicia y cárceles en nuestro país, que han sido el foco de violencia. También abordaron la política migratoria, medio ambiente, derechos humanos y otros. Para informar, contactamos a Jorge Agobián, de nuestra aliada Voz de América. Adelante con tu informe, Jorge. Buenas noches. Muy buenas noches desde la Casa Blanca a toda la audiencia de Ecuavisa. Así es, durante esta jornada se reunieron aquí en la Casa Blanca los dos líderes. Ambos abogaron por fortalecer la relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos. Desde aquí, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden le dijo al presidente Lasso que buscarán fortalecer la cooperación en materia de seguridad y de apoyo al sistema judicial ecuatoriano, haciendo referencia a la violencia en el país sudamericano, cuyo foco viene de las cárceles. Por otro lado, el presidente Lasso le dijo al presidente Joe Biden que esta es una gran oportunidad para fortalecer esos lazos y hablar de otros temas como la democracia y el respeto a los derechos humanos, algo que dijo el presidente Lasso es parte de lo que comparten las dos naciones. El reporte y los detalles lo tiene mi compañero Diego Cuenca a continuación. El presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó pasada la 1 de la tarde hasta la Casa Blanca en Washington. Acompañado del canciller Juan Carlos Holguín, ingresó al despacho oval. Ahí los recibió Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Luego del saludo en esa oficina, empezó el diálogo. Sin duda, hemos sido aliados por décadas. Y lo que yo espero es reafirmar ese espíritu entre aliados, para luchar por esa democracia, esa paz, esa justicia, tanto en nuestra región como apoyar a los esfuerzos de su gobierno por alcanzar esos valores también en el mundo. Biden mostró su interés por fortalecer el sistema de justicia en Ecuador, que ha sido cuestionado por favorecer al narcotráfico en medio de la violencia criminal. Esta tarde vamos a hablar de cómo podemos profundizar nuestras relaciones en temas de seguridad y economía. Vamos también a hablar de cuáles fueron las inversiones conjuntas que hemos realizado para satisfacer necesidades que ustedes han demostrado tener en el tema de prisiones y justicia. Lasso estuvo acompañado por una delegación de ministros, entre ellos el de producción, con quien busca la posibilidad de suscribir un tratado de libre comercio, porque Ecuador es el único país de América Latina que no tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos. Al culminar el encuentro, Lasso describió lo que habló con su homólogo. Y he tenido la oportunidad de hablar con él sobre la situación de violencia que se ha vivido en nuestro país, producto del narcotráfico, el crimen organizado y bandas transnacionales. Hemos hablado de migración y a la migración como consecuencia de problemas de la economía en muchos países de América Latina, y hemos ratificado nuestro compromiso de seguir apoyando, como lo hemos hecho, al fenómeno migratorio, especialmente de Venezuela en Ecuador. Previo a la reunión con el presidente de Estados Unidos, Lasso tuvo un encuentro con la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas, donde expuso a Ecuador como un país atractivo para la inversión extranjera.
Esta fue la segunda vez que el presidente Lasso se reunió con su homólogo estadounidense Joe Biden, pero fue la primera vez en la que visitó la Casa Blanca por invitación del presidente Joe Biden. Luego de estar aquí en la Casa Blanca durante esta jornada, el presidente Lasso fue a la Organización de Estados Americanos. Allí se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y posteriormente participó en un encuentro en el Consejo de la OEA. Posteriormente, ¿qué se espera para mañana? Pues el presidente Lasso seguirá manteniendo reuniones aquí en la capital de Estados Unidos. En la mañana se reunirá con el director de la CIA y posteriormente con los presidentes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Finalmente, en la tarde se espera que el presidente Lasso se reúna con legisladores estadounidenses a tan solo días de que legisladores aquí en Estados Unidos aprobaran una ley de la relación entre Estados Unidos y Ecuador. Regresará a Ecuador el presidente Lasso el próximo miércoles, luego de esta apretada agenda aquí en la capital de Estados Unidos. Es el reporte desde aquí, desde la Casa Blanca. Reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Ecuavisa. Vuelvo con ustedes. Gracias, Jorge, por tu informe desde los exteriores de la Casa Blanca en Washington, D.C. Seguiremos pendientes de la cooperación entre ambos países. Precisamente 6 aspectos aborda la ley de asociación entre Estados Unidos y Ecuador que aprobó el Senado norteamericano la semana pasada. La eliminación de las barreras comerciales y el apoyo a la policía y Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad son 2 de los temas más relevantes que aborda esta iniciativa. Veamos. El pasado jueves el Senado de Estados Unidos aprobó la ley de asociación con Ecuador, un documento que contempla 6 aspectos: facilidades económicas y lazos comerciales, promover el desarrollo económico inclusivo, combatir las economías ilícitas, la corrupción y la influencia extranjera negativa, reforzar la gobernanza democrática, fortalecer la conservación ambiental y una autorización para transferir barcos guardacostas. Es la primera vez que tenemos este hito de tener un texto específico por Ecuador en la legislación de Estados Unidos. Y esto es una muestra también de la confianza que existe en este momento en nuestro gobierno, en la democracia. En lo que refiere a economía y lazos comerciales, la ley señala que se promoverá la cooperación y se compartirá información para aumentar las oportunidades de comercio e inversión. Y se fomentará un entorno empresarial competitivo, incluso mediante la reducción de barreras comerciales. Pero también habla de que en un periodo de 180 días las diferentes agencias federales deberían trabajar en temas de cooperación en áreas económicas y comerciales. Entonces ya te está hablando de que te da un mandato a que las agencias federales comiencen a trabajar en estos temas. En cuanto a seguridad, la ley es un compromiso para brindar asistencia técnica y material con radares, embarcaciones y equipos de comunicación a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. También se habla de asistencias técnicas para abordar desafíos relacionados con el sistema penitenciario, así como a jueces, fiscales y la Defensoría del Pueblo. Esta ley ahora debe ser sancionada por el presidente Joe Biden y no requiere de ratificación por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador. Desde el retorno a la democracia y antes del gobierno del correísmo, 8 presidentes ecuatorianos visitaron la Casa Blanca. Los temas de seguridad, comercio y democracia prevalecieron en esos encuentros, como nos informa Fabiola Santana. Tras el fin de la dictadura militar, el primer mandatario ecuatoriano en reunirse con un presidente norteamericano fue Jaime Roldós Aguilera. Lo hizo en 1979, poco antes de posesionarse. En su encuentro con Jimmy Carter, acordaron fortalecer los derechos humanos en América Latina. Al año 9 meses, Roldós murió. Su sucesor, Osvaldo Hurtado, también visitó la Casa Blanca en 1983. Con el presidente Ronald Reagan hablaron sobre la deuda externa. 3 años más tarde, León Febres Cordero también se reunió con Reagan en su segundo mandato. Trataron la lucha contra el narcotráfico y se obtuvo $150,000 para el desarrollo de las Islas Galápagos. En 1990, Rodrigo Borja se encontró con George Bush. Allí consiguió la inclusión de nuestro país en el ATPDA, que era el sistema que liberaba de aranceles a productos ecuatorianos hacia Estados Unidos. En 1996, Sixto Durán Ballén se juntó con su homólogo Bill Clinton para hablar sobre la importancia de la paz con Perú tras el fin de la guerra
posguerra de CENEPA. 7 años después, en 2003, tras la crisis financiera, Ecuador volvió a la Casa Blanca representado por Lucio Gutiérrez. Con George W. Bush habló de apoyo económico y lucha contra el narcotráfico. En 2007, las relaciones bilaterales entraron en crisis con la llegada de Rafael Correa al poder, quien rechazó una cena con Bush en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en señal de protesta por un discurso que criticó a Cuba. En 2009 continuó con la eliminación de la base de Manta, así como el asilo político a Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. En 2011, Ecuador expulsó a la embajadora de Estados Unidos y Norteamérica hizo lo propio, llegando al clímax de la crisis bilateral. Estas se reestructuraron con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia. En 2020, luego de 17 años, un presidente ecuatoriano visitó la Casa Blanca y fue recibido por Donald Trump. Este año, Guillermo Lasso siguió en la misma línea y se reunió con Joe Biden en Los Ángeles. Esa visita se replica este lunes en Washington y se convierte en el 8º presidente en reunirse con su homólogo norteamericano tras el retorno de la democracia. Los mandos militares de Ecuador y Colombia se reunirán el 28 de diciembre en la frontera norte. El objetivo es firmar un acuerdo que permite ejecutar operaciones conjuntas contra el narcotráfico y el crimen organizado. Fue una decisión que tomaron hace pocos días los presidentes Guillermo Lasso y Gustavo Petro. Paul Romero nos cuenta más. El Ministerio de Defensa informó que los mandos de las Fuerzas Armadas de Ecuador y Colombia se reunirán el próximo miércoles para definir el denominado Plan de Protección de la Frontera Común. Tras la decisión de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Guillermo Lasso, de trabajar de manera para enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado. Según el Ministerio de Defensa, se declarará urgente la estructuración de este plan que reforzará la actuación combinada de las tropas en el cordón fronterizo en operaciones coordinadas que buscan erradicar las acciones de violencia y criminalidad. Operaciones de inteligencia, operaciones de control del territorio, con operaciones de control de las rutas por donde sale el narcotráfico. Se deben hacer, se pueden hacer, no hay ningún impedimento constitucional ni legal, de una manera cooperativa entre los dos estados. Esto comprometería al Estado colombiano a mantener una presencia más efectiva de la fuerza pública en la frontera. Cuando ya firmaron la paz con las FARC, el asunto empeoró porque ya no había un interlocutor. Ahora habían todas las disidencias, más de media docena de grupos delincuenciales ya vinculados totalmente con los cárteles, tanto de México como de los Balcanes. Por su parte, el Ministerio del Interior señaló que la policía de los dos países sí coopera en temas de seguridad. El objetivo ahora es afianzar esa alianza. Por años, las policías, tanto de Ecuador y Colombia, hemos tenido muy buenas relaciones, muy buen intercambio de información que ha permitido, obviamente, desarticular muchísimas bandas. Ecuador y Colombia comparten 730 kilómetros de frontera común. Allí están los cultivos más grandes de coca, por lo que las bandas narcocriminales disputan el control. Los asambleístas se fueron de vacancia sin aprobar las reformas para mejorar la seguridad ciudadana y sin posesionar al nuevo superintendente de bancos. La Alianza Correísta Social Cristiana, más algunos legisladores de Izquierda Democrática y Pachacutic, no dieron quórum a 2 sesiones convocadas este domingo. Para los asambleístas se acabó el trabajo y se fueron de vacancia sin tratar varios temas urgentes. La sesión convocada anoche de forma virtual para la posesión del superintendente de bancos, Roberto Romero, tras una orden judicial, se suspendió por falta de quórum. La Alianza Correísta Social Cristiana, entre otros legisladores, no se conectaron y emitieron un comunicado. No legitimaremos con nuestra presencia la intromisión de un juez desacreditado en la primera función del Estado. El comunicado fue firmado por 47 legisladores de UNES, 16 del Partido Social Cristiano, 7 de Izquierda Democrática y 3 de Pachacutic. Para el Ministerio de Gobierno, esta decisión no solo es una indolencia de los legisladores, sino que irrespeta y desacata de forma expresa decisiones judiciales y constitucionales emitidas por autoridad competente. Esto tiene consecuencias legales, según el asambleísta Ricardo Vanegas. El funcionario público que no cumple con una resolución constitucional puede ser destituido. Pero además de eso, el juez tiene la facultad no solamente de destituirlo, si él quiere le puede quitar sus derechos políticos. Esa es una facultad constitucional que tiene el juez para hacer cumplir su sentencia.
pero la mayoría legislativa tampoco asistió la tarde de este domingo a la sesión presencial convocada para aprobar un paquete de reformas que pretenden mejorar la seguridad ciudadana. Ahí, por ejemplo, se estaba tipificando el delito de la vacuna, que si bien es una extorsión, y la extorsión como tal está reconocida en el Código Integral Penal, se precisaba con más puntualidad y detalle el tipo penal respecto de la vacuna. Así los legisladores adelantaron su vacancia y volverán el próximo año. Es momento de una primera pausa aquí en Televistazo, pero al regresar se extiende el censo presencial en Ecuador. Aún faltan 600.000 viviendas por registrar. Seguimos informando. En medio de la preocupación de los ciudadanos que no han sido visitados por los censistas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos anunció que el periodo de registro se extenderá, mucha atención, hasta fin de año. Con esto alcanzarían el 10% de la población que resta por ser censada. Fabiola Santana entrevistó al titular del INEC. El censo presencial estaba previsto hasta este domingo 18 de diciembre, lo que generó preocupación en quienes no estaban en casa cuando los visitaron los brigadistas. El día que llegaron la primera vez solo estaba mi mamá, entonces aquí en casa todos trabajamos, ella es la que se queda. Y ella no tenía los datos de ninguno de nosotros, entonces no pudo realizarse el censo. En otros casos no han sido visitados ni notificados. Este lunes el Instituto de Estadística y Censos informó que el periodo de registro de los censistas se extenderá hasta fin de año, pues resta un 10% de viviendas a visitar, es decir, alrededor de 600.000 domicilios. En los primeros días no pudimos completar con el personal que inicialmente se había contemplado, y en gran parte esto se debió a este efecto adverso que ocasionó el efecto del estado de excepción. Donde tuvimos la mayor afectación, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, en Santo Domingo, en Esmeraldas, en Machala. De momento hay registradas más de 5.5 millones de viviendas, aunque no todas ocupadas. Hay una parte importante del país, por ejemplo, toda la Sierra Centro, que prácticamente habrá cerrado el censo el 18 de diciembre y nos concentraremos en mayor medida en las gran parte de las provincias de la costa y en Pichincha. Los datos preliminares se procesarán a inicios del año próximo y se mantendrán los cronogramas de entrega de información según el INEC. Los primeros resultados preliminares y oficiales del censo de población estarán a finales de mayo del 2023. Sin embargo, en enero se tiene previsto un operativo especial para ingresar a las zonas más peligrosas del país. De los 18.000 censistas se registraron asaltos a poco más de 100. En los hospitales se registra un leve descenso de pacientes pediátricos con enfermedades respiratorias, aunque las hospitalizaciones permanecen con porcentajes altos. Y es que hay preocupación porque los especialistas temen un nuevo repunte tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Carla Delgado sigue este tema. La ocupación de camas en el área pediátrica del Hospital del IES Quito Sur se mantiene. La mañana de este lunes, unos 6 niños permanecían internados en las unidades críticas. La mayoría con neumonía provocada por los virus respiratorios. Seguimos con una ocupación que bordea el 85%. Esto no ha disminuido. Tenemos en promedio 15 ingresos al día en el área pediátrica, 10, 15 ingresos al día en el área de adultos. Y esto es porque, claro, los pacientes que tienen sintomatología leve, hay algunos que no consultan, que no vienen a las salas de emergencia. Sin embargo, hay disminución en el flujo de emergencia. De 400, 500 pacientes que llegamos a tener como pico en semanas anteriores, al día de hoy tenemos entre 120 y 150 pacientes pediátricos que diariamente consultan a la emergencia por sintomatología respiratoria. En los hospitales del Ministerio de Salud como el Vaca Ortiz ocurre lo mismo. Del 12 al 18 de diciembre, la semana anterior, hemos tenido alrededor de 678 pacientes que ingresaron a emergencia, que vinieron o que demandaron atención en emergencia. De estos, más o menos un tercio fueron por afecciones respiratorias. Por ahora el virus que más se detecta mediante análisis es el de influenza, pero los especialistas temen un nuevo repunte de casos para las próximas 3 semanas. Y procurar en este tiempo que viene, pues, de reuniones familiares y todo,
procurar que aquellos niños o personas adultas que tengan una sintomatología respiratoria no acudan a las reuniones familiares, eviten aglomeraciones. Por lo que piden tomar medidas para la celebración de las próximas festividades. Continúa el sacrificio de aves debido a la influenza aviar en Cotopaxi. Solo en una granja se han sacrificado cientos de gallinas, provocando una pérdida de casi $3 millones. Según los propietarios, quienes dicen estar desesperados. Patricio Viera nos amplía. Técnicos de agrocalidad, acompañados de fiscales y policías, llegaron hasta las granjas avícolas de Cotopaxi, donde el pasado 25 de noviembre se detectó el primer caso de influenza aviar. Y es que nuevamente iban a sacrificar aves, esta vez aproximadamente 3.000 gallinas. Una decisión que rechazó Lisbeth Espinosa, representante de la empresa, pues asegura que no se cumplieron los protocolos para toma de muestras, por lo que solicita la realización de nuevas pruebas. Nos han dicho que en el país el único laboratorio certificado para hacer esta prueba de influenza es el propio Agrocalidad, entonces solicitamos hacerlo fuera del país y no nos dejan. Por eso es que tenemos aproximadamente unas 3.000 aves vivas y lo único que solicitamos es hacer nuevamente la prueba y se han negado. Además cuestiona que a pocos metros de los galpones de la granja abrieron fosas donde arrojaron los cuerpos de las gallinas sacrificadas. Ellos dicen que esto es de alta patogenicidad, entonces que puede contagiarse otros animales por medio de las heces de las aves, del abono. Y el abono sigue en los galpones porque no han limpiado. Por su parte, Patricio Almeida, director ejecutivo de Agrocalidad, sostiene que antes de decidir el sacrificio de las aves, se realizaron varios exámenes y todos dieron positivo para influenza aviar. Nos quedamos con una muestra de Agrocalidad, hacemos los análisis, enviamos otra a INSPI para la genotipificación y otra se manda a Brasil, a este laboratorio de referencia. Además indica que todas las aves sacrificadas no pueden salir de este perímetro y que son los propietarios quienes no han permitido que se concluya la limpieza de la zona. Y estamos esperando a que los dueños nos faciliten el ingreso para de este casi 99% de intervención y de erradicación que se ha hecho, podamos terminar ya. Según Agrocalidad, cuando se termine la intervención serán alrededor de 320.000 aves sacrificadas, pero los dueños de la granja aseguran que son más y que esto los ha llevado a una terrible crisis. Aquí el número de aves total sacrificados son de 370.000 aves. No son 180.000 como ellos han comunicado. Nuestra pérdida bruta, por decirlo así, es de casi $3 millones. Esta granja avícola era una de las más grandes de Cotopaxi. De las 35 personas que laboraban, quedan 3. Solo aquí se producían 9.000 cubetas de huevos diariamente, pero ahora nada, pues los huevos de las 3.000 gallinas que Agrocalidad quiere sacrificar no pueden ser vendidos. Hasta ahora las aves siguen vivas, pues no hay orden judicial para el proceso. La justicia está en entredicho. En los últimos días, polémicas resoluciones judiciales permitieron que salgan de la cárcel 2 peligrosos delincuentes que se acogieron de forma irregular a la prelibertad. En Ecuador se han registrado varios casos que han generado polémica. Paul Romero con el tema. El pasado jueves, el juez de garantías penales Jorge Aldaz Macías le otorgó el beneficio penitenciario de prelibertad a Junior Roldán, alias JR, uno de los líderes de la banda delincuencial de Los Choneros. La Fiscalía, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad y la Corte de Justicia de Guayas se responsabilizaron entre sí de irregularidades en el otorgamiento de este beneficio penitenciario. Apenas salió JR, fue detenido nuevamente por posesión de armas, municiones y explosivos. Tiene varias sentencias por asesinato, delito por el que no podía recibir la prelibertad. Así lo señala el presidente de la Corte, Iván Saquicela. Si es que existe un acto irregular en ese juez, tiene que ser sancionado. No se puede permitir que se burlen del país. También fue detenido Luis Alfredo, alias Gordo Luis, líder de la banda Los Lobos, quien días antes salió de prisión con medidas sustitutivas. Retornó a la cárcel por tráfico de drogas y armas. Para la constitucionalista Pamela Aguirre Castro, en estos casos los jueces actuaron en contra de norma expresa y no observaron la ley. Y algo hay que hacer contra estos jueces que
lamentablemente ensucian el trabajo de una función judicial. Pero según el presidente de la Corte, la justicia falla también por equivocaciones de otras instituciones del Estado. El SNAI había presentado informes favorables. Entonces también habrá que revisar si esas actuaciones son apegadas o no a derecho, y eso escapa de los jueces. Más allá de lo terrible que pueda ser el litigio por parte del SNAI, si un juez tiene una norma que le dice no y lo otorga, pues está claramente fallando en contra de norma expresa. En junio de 2020, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de los choneros, salió con prelibertad una vez que un juez modificó la sentencia y le redujo las penas. Meses después fue asesinado en Manta. Otro caso, el habeas corpus que le permitió al ex vicepresidente Jorge Glass en abril de este año salir de la cárcel de La Tacunga. Un mes después fue revocado y retornó a prisión. En noviembre salió nuevamente libre tras una medida cautelar que fue apelada y está en trámite. El sistema judicial fue duramente cuestionado por el embajador de Estados Unidos en Ecuador, quien habló de la existencia de una narcojusticia. Al volver en Televistazo, la Policía Nacional implementará protocolos especiales de acción para cuando entre en funcionamiento el Metro de Quito. También habrá otras medidas de seguridad. Más noticias a esta hora. Equipos de élite de la Policía Nacional recorrieron el Metro de Quito para afinar los detalles de una posible actuación a la atención de alguna emergencia. Así se afinan procedimientos antes de que arranque el funcionamiento del sistema. Francisco Garcés acompañó esta actividad y nos cuenta más. Los equipos tácticos de la Policía Nacional conocen de a poco el sistema del metro para saber cómo actuarán en caso de una emergencia. Decenas de efectivos del Grupo de Intervención y Rescate GIR y otros órganos de respuesta visitaron las instalaciones para familiarizarse con ellas. Somos la punta de la lanza para responder ante cualquier evento crítico relacionado con toma de rehenes, liberación de personas secuestradas, la respuesta antiexplosivos. La apertura del metro será por fases y para cada una de esas fases va a existir la seguridad por parte de Policía Nacional. Los expertos prevén 17 posibles escenarios de emergencia y por ello para cada caso se afinan los mecanismos de coordinación. La cabeza será el consorcio operador del sistema, que coordinará todas las emergencias con los organismos correspondientes. De esta sala se controlará cada aspecto del sistema, se monitorearán más de 400 cámaras de vigilancia y aquí estará permanentemente un funcionario del ECU 911 y a la vez uno del metro se ubicará en las oficinas de esa dependencia para la coordinación permanente. Además, se activaron mesas de trabajo para adecuar los protocolos de actuación, ya que no será lo mismo atender una emergencia en la superficie que dentro del túnel del metro, aunque sean casos similares. Hay protocolos, lo que estamos haciendo hoy por hoy es adaptarlos a la norma nacional. ¿Y por qué esto? Porque cada una de las instituciones tienen competencias. Esas competencias nosotros las tenemos que respetar con los protocolos internacionales y adaptar a esas competencias y también a nuestra operación. Las comunicaciones también son fundamentales para la seguridad. Por eso se adquirieron los implementos correspondientes. 80 equipos servirán para la operación del metro y otros 150 para coordinar la seguridad. En la última prueba se verificó que esa tecnología sea compatible con la que usa la policía, así como los bomberos y otros servicios de emergencia. Es la capacidad de comunicación interoperable entre los distintos sistemas de comunicación que hay en la ciudad de Quito, básicamente P25 y DMR, utilizado por policía y bomberos. Según las autoridades, la adquisición cumple con todos los requisitos técnicos del contrato y representó un ahorro para la ciudad. Se hablaban de $33 millones de un sistema de interconectividad. Nosotros hemos comprado estos en menos de $1 millón, con 150 radios. La seguridad es una prioridad del metro de la capital, tomando en cuenta que el plan es que llegue a transportar alrededor de 400,000 pasajeros por día. La venta de autos entre enero y noviembre de este año en Ecuador creció en 17%, lo que significa que se comercializaron cerca de 20,000 vehículos más que el año pasado. Pero ¿qué influyó para este incremento? Se lo contamos en el siguiente reportaje.
Las casas comerciales ajustan motores para vender las unidades que faltan hasta que termine 2022. En este concesionario, su gerente de marketing nos cuenta que el crecimiento en la venta de los autos de esta marca es del 40% en este año. Han comercializado aproximadamente 1.500 autos más que en 2021. Son los beneficios que ha estado dando la banca o beneficios que tienes directamente con las casas, en este caso los concesionarios como nosotros. Por ejemplo, hemos estado dando tasas preferenciales desde un 10.5, por ejemplo, a 72 meses plazo, donde justamente buscamos eso, incentivar la compra. El aumento en la venta de autos lo confirma la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Su presidente, Genaro Baldión, explica que hasta noviembre de 2021 se comercializaron cerca de 110.000 vehículos. En el mismo periodo de este año esa cifra subió a 128.000 unidades, un crecimiento del 17%. Una respuesta de parte del consumidor. Eso quiere decir que en la economía ecuatoriana también hemos tenido momentos de ahorro durante estos 2 últimos años, y también la capacidad de comprometerse, de adquirir un préstamo normalmente para adquirir un vehículo. Eso quiere decir también que la economía viene en un proceso también de recuperación importante, y el mercado viene a la par también en ese proceso. Los vehículos usados también aumentaron sus ventas en 2022. Que el cliente pueda satisfacer otro tipo de necesidades, puede generar otro tipo de recursos para su hogar. Ha habido recesión laboral, despidos, y con esas liquidaciones los clientes, el mercado se ha volcado justamente a hacer ese tipo de compras nuevamente. Señalan que 42% de las ventas en partes y piezas para ensamblarlos en el país. También la disminución o eliminación del impuesto a los consumos especiales IC. Ambos rubros encarecen cada unidad en al menos 40%. Los productos mineros se consolidaron este año como el tercer rubro de exportación no petrolera más importante del Ecuador, después de banano y camarón. La proyección es de crecimiento para los próximos años. Francisco Garcés nos tiene las cifras oficiales. La entrada en producción industrial de 2 proyectos mineros a gran escala consolidó a la minería como una de las principales actividades económicas del país. Las exportaciones de oro, plata y cobre ahora son el 4º producto de exportación del Ecuador. El primer semestre del 2022, las ventas al exterior fueron de $1.457 millones, que es un 59% más que el mismo periodo del 2021, cuando se exportaron minerales por $919 millones. El incremento se debe a 2 de los proyectos mineros más grandes del país: el de Fruta del Norte, que produce oro, y el Mirador, del cual se obtiene cobre. De ambos sale el 75% de los productos minerales exportables. En el primer semestre del año, Ecuador exportó $3.791 millones en camarón, $1.701 millones en banano, colocando a los productos mineros con sus $1.457 millones en el tercer puesto, y las proyecciones son que el próximo año pasen al segundo lugar de las ventas no petroleras. En el extremo sureste del país está Fruta del Norte, operada por la canadiense Lundin Gold. Esta mina subterránea tiene previsto cerrar el 2022 con 460.000 onzas de oro producidas y exportadas. Estamos por superar la previsión para este año, o alcanzar la previsión para este año, lo cual nos pone como la segunda mina de producción de oro en Sudamérica. Ahí trabajan 1.800 personas en turnos las 24 horas al día. 130 están al mismo tiempo en los túneles, que por lo pronto ya tienen más de 1 kilómetro de longitud y llegan a los 200 metros de profundidad. Tiene una proyección de seguir creciendo. Inclusive dentro de la mina se están realizando actividades de exploración que van a permitir que el cuerpo se siga ampliando todavía, ¿no? De los túneles se extraen a diario 4.200 toneladas de material. El proceso de sacar el material aquí en Fruta del Norte empieza con estos inmensos cargadores que acarrean permanentemente el material hasta llegar a los puntos en donde cargan estas volquetas. Entre 40 y 45 toneladas cargan estos vehículos, y son más de 100 que salen de estos túneles cada día. Inicialmente, cada tonelada de piedras tiene 10 gramos de oro, pero luego del procesamiento en la planta industrial, cada tonelada refinada llega a 100 gramos de oro en promedio.
y 200 toneladas de ese material son cargadas a diario en contenedores que son exportados por vía marítima. Seguimos con más información. Jueces, fiscales y usuarios se quejan por las malas condiciones de las dependencias judiciales en Guayaquil. En la unidad de La Florida, por ejemplo, en el norte de esa urbe, parte del techo se desplomó en una de las torres debido a daños en una tubería de agua. De hecho, no es la primera vez que los funcionarios se quejan por estos problemas, como nos informa ABC Granja. Ocurrió en una de las torres de la unidad judicial de La Florida en el norte de Guayaquil. La rotura de una tubería de agua provocó que se desplome parte del tumbado en esta dependencia. El daño afectó también a las oficinas. La bandeja de papel de esta impresora se llenó de agua. El desperfecto en la tubería afectó en total a 3 torres, perjudicando también baños, luminarias y documentación que allí se almacena. Sin embargo, este es solo uno de los tantos problemas que registra este complejo judicial. En días pasados, representantes de los jueces, así como abogados en libre ejercicio, expusieron nuevamente su pedido a las autoridades de mejorar las condiciones de las infraestructuras judiciales en Guayas, que en algunos casos no cuentan con agua, ni climatización o tampoco limpieza. Heidi Borja, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces, Núcleo del Guayas, afirma que han advertido de las malas condiciones en las que deben laborar debido a la falta de mantenimiento de las unidades judiciales en Guayaquil. El sistema ha reportado todo este colapso y lo único que queremos es condiciones dignas de trabajo para que la justicia sea más eficiente. Tener condiciones mínimas de seguridad para poder continuar con nuestras labores. Asimismo, la fiscal Michelle Luna denunció en redes sociales la falta de limpieza e inseguridad en la que deben trabajar los funcionarios. Nosotros ya estamos mal acostumbrados a poner de nuestro dinero para poder cumplir con nuestras funciones. Pagar traslados, pagar mensajería, pagar suministros, pagar de todo, o sea, con decirle que hasta las plumas las compramos. Ante tales denuncias, Javier Muñoz, vocal del organismo, se pronunció sobre la falta de presupuesto para atender estos problemas. No alcanza. Nosotros estamos proponiendo que solo en el tema de los notarios, que dan alrededor de entre 70 y 80 millones anuales, que ese dinero se quede en la función jurisdiccional, en el Consejo de Judicatura para poder hacer obras, y que este gobierno se sensibilice y no mejore el presupuesto por lo menos a los 550 millones que teníamos antes. Tanto la fiscal Luna como la magistrada Borja denunciaron supuestas retaliaciones a raíz de denunciar la situación de las unidades en Guayaquil. Las autoridades se comprometieron a revisar estos casos. Fue aceptado a trámite la terna para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura. Aún se debe verificar que los 3 integrantes cumplan los requisitos y pasen la etapa de impugnación ciudadana. El titular del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, dice que si no hay contratiempos, la autoridad podría nombrarse este mismo año. Nos informa Jacqueline Rodas. 10 meses después, en un cuarto intento, finalmente está en trámite la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura. Al momento se revisa la documentación de los 3 jueces que aspiran al cargo. Según el reglamento, deberán aprobar el informe de verificación de requisitos, la etapa de escrutinio público e impugnación ciudadana que deberán sostener en una audiencia pública. Si todos pasan, el ganador no se decidirá según el orden de la terna, sino por su desempeño en el último paso. Nosotros directamente convocaremos para la exposición del plan de trabajo y luego de esa exposición del plan de trabajo viene la designación del próximo vocal y presidente del Consejo de la Judicatura. Dependiendo de esa valoración que nosotros hagamos y también las respuestas a las preguntas que formulemos, vamos a tomar una decisión al respecto. Según Hernán Ulloa, titular del Consejo de Participación, si los plazos se cumplen sin contratiempos, se podría tener presidente del Consejo de la Judicatura este mismo año, pero aún hay la posibilidad de que nuevamente se devuelva la terna. La norma que reformó la mayoría del Pleno indica, en caso de que algún integrante o toda la terna sea descalificada, se notificará a la Corte Nacional para que en el plazo de 4 días la complete o envíe una nueva.
Bueno, la única posibilidad, según lo que contempla el reglamento, es que en la fase de verificación o en la fase de impugnación se queden 1 o 2 personas o los 3. La última terna se cayó básicamente por la falta de documentación de 2 de los postulantes. Por el momento eso está en manos de la Comisión Técnica, que en 2 días deberá emitir su informe. Los problemas en torno al Consejo Directivo de la Seguridad Social se acentúan. Esta tarde gremios de trabajadores llegaron hasta la Superintendencia de Bancos para exigir la posesión de su representante ante el Consejo. Carla Delgado nos cuenta que además piden la salida del actual vocal de los trabajadores, que ya lleva más de 10 años en funciones. Llegaron hasta la Superintendencia de Bancos. Son miembros de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que exigen posesionar a Richard Gómez y Mercy Maldonado como vocales principal y suplente en representación de los asegurados en el Consejo Directivo del IES. Indican que esta entidad pasó por alto la sentencia de un juez de Quevedo que dispuso como medida de reparación integral que en 24 horas Gómez sea calificado y posesionado como el nuevo vocal por los trabajadores, porque habría cumplido los requisitos para ese puesto. Interpusimos una medida cautelar y una acción de protección. La medida cautelar buscó y nos dio la razón el juez en su auto de calificación, tirando abajo, en este caso dejando sin efecto los 2 oficios mediante los cuales la Superintendencia de Bancos no calificó la idoneidad de Mercy Maldonado y la mía. La candidatura de Gómez había sido cuestionada por otros gremios de trabajadores, porque aseguraban que no tenía mayor representatividad. Por su lado, Gómez sostiene que ante la negativa de la Superintendencia de Bancos, acudirá a otros organismos hasta llegar al Consejo. Ahorita vamos en un tema avanzado. Hoy estaremos aquí, mañana vamos a presentar una denuncia a la Fiscalía, justamente porque es un delito penal en el Ecuador no cumplir con una orden legítima de autoridad competente. Recordemos que el presidente Guillermo Lasso, mediante decreto, intentó renovar las vocalías de empleadores y trabajadores del Consejo Directivo del IES. Sin embargo, mediante este mandato solo se logró cambiar al representante de los empleadores, por lo que Luis Clavijo, actual vocal de los asegurados desde hace 10 años, sigue prorrogado en funciones. Hace algunos días el presidente del IES indicó que Clavijo seguirá en el cargo hasta que, mediante los nuevos mecanismos que dispuso la Ley de Seguridad Social, se escoja a los miembros del Consejo. Sin embargo, hasta que eso ocurra, las disputas aquí están lejos de acabar. Ecuador deberá pagar más de 17 millones de dólares a un consorcio con capital español que demandó al Estado en el año 2014. La condena se debe a que en ese año la empresa pública Flopec terminó de forma unilateral un contrato para la planta de almacenamiento de gas en Monteverde, en la provincia de Santa Elena. Jacqueline Rodas con esta decisión internacional. Un litigio internacional de hace 8 años termina con una condena para Ecuador. Se trata de una demanda presentada por el consorcio GLP, del que formaba parte la empresa española Maesa. En 2011 firmó el contrato de obras con la empresa pública Flopec para la terminal marítima y la planta de almacenamiento de gas en Monteverde, provincia de Santa Elena, pero en 2014 Ecuador dio por terminado el contrato de forma unilateral, alegando incumplimientos. También puso a Maesa en la lista de compañías que no podían contratar con el Estado. La empresa acudió al Tribunal del Tratado Bilateral de Protección Recíproca de Inversiones, que regula el acuerdo firmado entre España y Ecuador, y pidió una indemnización de 48 millones de dólares. Luego de largo litigio, Ecuador perdió, aunque logró disminuir el monto. Debe pagarle 17.3 millones de dólares más intereses y costas judiciales. A través de un comunicado, la Procuraduría General del Estado informó que se encuentra analizando el laudo para determinar las futuras acciones que emprenderá en defensa de los intereses estatales, entre las cuales existe la posibilidad de presentar un recurso de anulación en la sede del arbitraje. El tribunal que condenó a Ecuador estuvo conformado por delegados de Perú, Francia y Colombia. Un grupo de 35 ecuatorianos está atrapado en una terminal terrestre en la ciudad peruana de Tacna debido a las manifestaciones en ese país. Por ello solicitan ayuda a la Cancillería de la República de Ecuador debido a la situación de inseguridad por la que están atravesando. El reporte con Bessie Granja. Todas estas personas esperando que se abran boleterías para ir a Lima. Son en total 12 familias las que permanecen en la terminal terrestre de la ciudad de Tacna, en el sur del Perú. Salieron el pasado jueves desde Chile. Algunos ecuatorianos vivían en ese país y otros estaban de visita. Desde hace 4 días están atrapados en ese sitio, sin poder movilizarse hacia otras ciudades debido a las manifestaciones en ese país.
que mantienen carreteras cerradas. Ellos aseguran que además tienen problemas para comprar un boleto de autobús, debido a que incrementaron los pasajes. Nos cobran la comida el doble, nos cobran los baños, en fin, nos están robando aquí, están abusando de todo, no solamente los ecuatorianos. Entre los compatriotas hay menores de edad. En total, unos 20 niños permanecen en la terminal terrestre de Tacna y pernoctan en el suelo mientras esperan la asistencia humanitaria de la Cancillería de Ecuador. Este domingo, la Secretaría de Estado informó que con la apertura del aeropuerto Velasco Astete de Cusco, 21 ecuatorianos que estaban varados en esa ciudad han retornado a Lima y varios de ellos llegaron ya al país. Asimismo, se esperaba el retorno de otros 17 connacionales. Sin embargo, sobre el grupo en Tacna, señalan que funcionarios se pusieron en contacto con ellos y tratan de conseguir la ayuda de las autoridades en Perú. Es momento de revisar otras noticias aquí en Televistazo. Según la policía, los robos digitales se incrementan durante diciembre. Más personas compran en internet justamente en este mes. Y presten atención porque les tenemos recomendaciones. Carlos está indignado. Le sustrajeron todos los datos de su tarjeta de crédito. Los delincuentes digitales hicieron más de una decena de compras en tiendas de Estados Unidos. Dice que ahora no tiene cómo pagar la deuda que se generó con el banco. Bordean $3,000. Y son compras por internet. Por internet, que van desde $1 a 1,000 y pico de dólares. Según la policía, en lo que va del año en el país, 450 personas han sido víctimas de estos delincuentes digitales que roban información de los usuarios para realizar transacciones de forma irregular e ilegal. Son varios los delitos que incrementan en un 35% durante este mes. Tenemos lo que es la estafa en línea, tenemos la apropiación fraudulenta por medios electrónicos, tenemos la interceptación ilegal de datos de comunicaciones. El funcionario policial menciona que una de las modalidades es que los ciberdelincuentes envían a las víctimas correos electrónicos para tratar de obtener información personal. Les piden números de cédulas, números telefónicos, inclusive las credenciales para ingresar a sus bancas virtuales. Entonces, en estos formularios que llena lastimosamente la gente, envían y en este momento lo que están haciendo es enviando la información al ciberdelincuente. Leonardo Otati, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, dice que comprar online no es un riesgo siempre y cuando se tomen algunas recomendaciones. Ser muy atentos a quién se le compra online. Si son marcas de reconocido prestigio, cumplen con todas las buenas prácticas, están afiliados a todos y regulados por todas sus entidades de control, obviamente se vuelve una compra extremadamente segura. Los ciberdelitos aumentaron considerablemente con la llegada de la pandemia debido al incremento de navegadores en la web. Un accidente de tránsito se registró en una vía de Quito que va hacia Los Valles. Un vehículo con varios pasajeros se impactó contra un cerramiento, como nos muestra Alex Ceballos. El vehículo derriba una estructura de concreto, vuela varios metros y luego cae aparatosamente en la puerta de un conjunto habitacional. Los vecinos del conjunto Montserrat escucharon el estruendo y miraron sorprendidos los restos de este automotor. El carro vino desde la parte de arriba, no sé si estuvieron los chicos en estado de embriaguez o yo qué sé, pero uno de ellos salió volando. En el interior viajaban 4 pasajeros, pero según los vecinos supuestamente no eran los propietarios del automotor. Hasta lo que me comentaron, el vehículo se ha reportado como robado. Entonces siguen investigando a ver qué se puede hacer, porque si es que es del carro y un dueño, pues vino exceso de velocidad porque se fue con todo y columna, y si no, como robado, pues no sé quién se declara eso. Los ocupantes resultaron heridos y golpeados. Ocurrió en la antigua vía Conocoto. Uno de los pasajeros fue expulsado del vehículo. Fue un accidente grave. La cámara del vecino dice que apareció una flecha y luego se fue el muro de acá, la columna de la vecina. Y sí es una vía rápida, gente viene sin precaución, creo a veces, falta algo más de, no sé, rompe velocidades, algún semáforo. Tal fue la velocidad que nada lo pudo contener. En lo que va del año se han retirado de las calles a más de 2.500 menores de edad que eran utilizados para pedir dinero en Ecuador. Merlin Ochoa nos informa que la policía ha capturado a varios sospechosos del delito de trata de personas. En un
recorrido por Guayaquil durante el fin de semana, encontramos a varios niños en las calles hasta altas horas de la noche, quienes al ver las cámaras dejan de pedir dinero a los conductores. Sus madres justifican la acción de pedir caridad. Sí los traigo en el tiempo de Navidad porque hay muchas personas que me conocen hace 23 años y en el tiempo de Navidad los traigo porque cojan un juguetito. Son bastantes, pero todos somos familias aquí, todos. La Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes alerta de que estas actividades se podrían convertir en un delito de trata de personas con fines de explotación laboral, cuya pena en Ecuador es de hasta 13 años de prisión. Y tenemos un total de 8 casos intervenidos operativos y de estos ha arrojado 18 personas detenidas. Pero los agentes aclaran que en estos casos se trata de una banda dedicada a ese delito. Sin embargo, hay situaciones en las que los niños no son explotados laboralmente, pero están en las avenidas corriendo peligro. En el 2021 abordaron a 1.102 menores en el país para que dejen de pedir dinero en las calles, mientras que en lo que va del año han detectado a 2.500. La mitad de ellos, es decir, 1.250, son venezolanos. Están acompañados de sus padres y ahí es igual, donde corre un riesgo el niño, niña, adolescente por estar expuesto en la vía pública. En Ecuador desde hace 2 años existe la campaña Solidaridad sin Mendicidad. Según la autoridad se han encontrado casos en los que los niños son alquilados para que vayan a las calles y pidan dinero. En esos casos, lo que hace la INAPEN es se activa con nosotros ante las autoridades competentes y si es necesario, nosotros procedemos con el ingreso de los niños a una casa de acogida, que son las que el MIES maneja y tiene la rectoría. Solicitamos una entrevista con la Fiscalía para saber cuántas personas han sido procesadas por este delito y estamos a la espera de una respuesta. Y vamos con temas más positivos porque la Navidad ilumina varios de los cantones más turísticos de la Azuay. Millones de luces se encienden cada noche en Chordelej, Gualaceo y Paute. Llega la noche y no queda un solo rincón sin iluminar. No son miles, son millones de lucecitas juntas formando figuras alusivas a esta época. Árboles gigantes, un trineo, la Sagrada Familia, la representación del pesebre. Esto, por ejemplo, es Paute, en donde el río que cruza la ciudad sirve de escenario para la celebración. Estas alegorías están colocadas a lo largo del río Cutilcay, que cruza toda la parte urbana del cantón. Cerca de 1 millón de luces adornan este importante río de nuestra ciudad y parte de los parques que tenemos aquí nosotros en el centro cantonal de Paute. Pero no solo es Paute. Si uno sigue el recorrido puede llegar hasta Chordelej, en donde también las luces atraen a miles de visitantes. Imposible no emocionarse, dicen los turistas. Muchos de ellos ya estuvieron aquí el año pasado y ahora han vuelto porque lo consideran un destino atractivo y familiar. Vengo de Cuenca yo y por lo visto sí se organizan de la mejor manera acá con la encendida de luces. Hemos recorrido ya unos 3 cantones, Paute, Gualaceo y Chordelej. Me parece muy interesante, es muy bonito la decoración de estos 3 cantones. Porque sí, nos falta Gualaceo, que también ilumina su parque central y sus calles principales. Aquí los troncos y las ramas de los árboles han sido decorados con las luces de Navidad, además de que hay espectáculos y coros para la diversión de los visitantes. Los 3 cantones, Paute, Chordelej y Gualaceo, mantendrán su ambiente encendido e iluminado hasta el 6 de enero.